Buenas tardes, amigos, hermanos. Damos gracias nuevamente por estar acá, poder predicar el Evangelio, este mensaje que el Señor ordenó a su pueblo, ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así de sencillo el mensaje: salvación para los que creen, condenación eterna, destituido de todo bien de Dios, bajo la ira de Dios para aquellos que rechazan el Evangelio. Y para predicar el Evangelio quiero leer solo un texto que se encuentra en Juan, texto conocido, Juan 3:36, donde dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aquí vemos dos grandes realidades espirituales y totalmente opuestas en este versículo, tan claramente en este versículo. En primer lugar, vemos que el creyente en Cristo tiene vida eterna. Y enfatizo la forma verbal del presente, tiene, el cual describe una profunda, irrevocable realidad. Note que el texto no dice que el que cree en el Hijo tendrá, señalando un tiempo futuro, sino que tiene, apuntando a una realidad presente. El que cree en el Señor tiene vida eterna. El Señor enseña claramente en el texto que la vida eterna empieza aquí, ahora, en esta vida presente. Todo aquel que pone su fe, su esperanza en el Hijo de Dios, desde ya, de ese mismo momento, de ese mismo segundo, tiene vida eterna. La vida eterna empieza ahora, desde ya, desde el momento que la persona escucha del Hijo de Dios acerca de su persona y de su obra, y la persona acude a Cristo, en ese mismo momento tiene vida eterna. Juan 10, leemos, el Señor dice que Él es el buen pastor, que Él conoce sus ovejas y las llama por su nombre, y sus ovejas le siguen, y Él le da vida eterna. Él le da vida eterna. Estoy citando Juan 10, 3, Juan 10, 14 y Juan 10, 27 al 30. Él le da vida eterna. Y Él dice, y no perecerán jamás. Note el verbo, no perecerán jamás. Y nadie las arrebatará de mi mano. Y el Padre que me las dio es mayor que todo, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y agrega, yo y el Padre, uno somos. Seguridad total. El Señor conoce a sus ovejas. Hay una relación. Y sus ovejas le conocen. Y Él le da vida eterna. Y no van a perecer jamás. Dice que sus ovejas son un obsequio del Padre. El Padre se las ha dado. Y sus ovejas están en su mano y en la mano del Padre.
Todo aquel que ha creído en Cristo tiene seguridad, tiene salvación, tiene vida eterna. ¿Qué es lo que es la vida eterna? El hombre, por causa del pecado, no tiene comunión con el Creador. El pecado separa de Dios. Y el hombre está en enemistad con Dios. Pero todo aquel que acude a Cristo, sus pecados son perdonados, es reconciliado con Dios. Por lo tanto, tiene comunión con Él. Y el Señor describe la vida eterna en Juan 17:3. Esta es vida eterna. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Vida eterna es una relación con Dios a través de su Hijo. Cada creyente, cada verdadero creyente, tiene una relación con Dios por medio de Jesucristo. Cada creyente tiene una relación con Dios a través de Cristo. Cada creyente tiene una relación con Cristo a través de su palabra. No podemos decir que tenemos relación con Dios si no la tenemos con Cristo. No podemos decir que tenemos una relación con Cristo si no tenemos una relación con su palabra. Pero el verdadero creyente tiene vida eterna. Pero vemos el contraste. Mientras el creyente en Cristo tiene vida eterna, tiene comunión con Dios, tiene una esperanza, aquel que rehúsa creer en el Hijo está lejos de disfrutar de la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. El que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. Y el texto bíblico es claro. No dice que estará o estuvo en este mismo instante. La ira de Dios está sobre aquel que no ha creído en el Hijo. Si usted no ha creído en el Hijo, ahora mismo usted tiene la ira de Dios sobre usted. No importa quién seas. La ira de Dios está sobre usted. Esa es la verdad. Están los que creen, que tienen vida eterna, y están los que no han creído y tienen la ira de Dios sobre ellos. Romano 1:18 dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Salmo 7:11 dice que Dios está irado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Dios afilará su espada y ha preparado armas de muerte. La ira de Dios es una realidad. Eso dice Dios en su palabra. La ira de Dios. Medite en estas grandes verdades.
que la ira de Dios está sobre usted si no ha creído. ¿Por qué no ha caído? Porque Dios es misericordioso. Dios es misericordioso. Al ser Dios santo y justo, la manifestación de su ira es asimismo propia y justa contra el pecador. Pero las Escrituras enseñan claramente que Dios es lento para la ira, grande en misericordia. Y Dios en su amor y en su misericordia, Él ha provisto una salvación para que el pecador escape de su ira, escape de la ira de Dios. Dios ha provisto un medio de salvación y ese medio de salvación es su Hijo, Jesucristo. Y todo aquel que rechaza a Cristo, todo aquel que rechaza el amor de Dios, que es en Cristo Jesús, ese hombre, esa mujer, es un objeto de la ira de Dios. Muy pronto Dios va a colocar fin a su paciencia. Para dar paso a su ira. Así como lo hizo en los tiempos de Noé, así como lo hizo en Sodoma. Y a él no le temblará la mano para descargar su ira sobre aquellos que desprecian a su Hijo, que derramó su sangre allí en la cruz para salvar a los pecadores, para salvarnos de la ira de Dios. Así como en los tiempos de Noé despreciaron el medio de salvación, el único medio, que era el arca, pues Noé fue un hombre pregonero de justicia. Todos aquellos que estaban en el arca fueron salvos del diluvio, de la ira de Dios. Todos aquellos que no estaban en el arca fueron objeto de la ira de Dios. Así también sucedió en Sodoma. Dios envió mensajeros especiales allí. Pero ¿qué hicieron los hombres de Sodoma? Se burlaron, menospreciaron el mensaje. El mandato era, o el mensaje era, salgan de la ciudad, porque Dios la va a destruir por causa del pecado. Y cuando salieron los que tenían que salir, los que creyeron, Dios deja caer su ira. Todos aquellos que estaban en el arca fueron salvos. Así también dice el apóstol Pablo a los Romanos 8:1, y el mismo Señor dice en Juan 5:24, los que están en Cristo Jesús no hay condenación. No hay condenación, porque los que oyen mi palabra y creen al que me envió tienen vida eterna y no irán a juicio. No irán a juicio, no hay condenación. Tienen vida eterna. La ira de Dios. Creer en Cristo. La única solución. No hay más. Creer en Cristo. Creer en el Hijo de Dios para tener comunión con Dios, para tener vida eterna y poder escapar de la ira de Dios. Pero para creer en Cristo, el apóstol Pablo a los romanos dice, ¿cómo van a creer si no han oído de Él?
Para creer en Cristo hay que oír. Hay que oír de Él. Hay que oír. Le voy a dar una pincelada acerca de Él. Lo que la Escritura enseña acerca de Cristo. Cómo Dios lo revela en su palabra. Porque tenemos que creer en Él para tener vida eterna. Creer significa confiar. Y para confiar en alguien hay que conocerle. Porque muchos dicen creer en Cristo, creer en Dios, pero si le preguntamos, descríbame a Dios, hábleme de Cristo, no pueden hacerlo. Porque no lo conocen. Solo conocen a un Cristo que su religión le ha presentado o que ellos se han imaginado. Pero no han creído en el verdadero Hijo de Dios. El verdadero Hijo de Dios solamente se describe en su palabra. Él dijo escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Si usted quiere creer en Cristo, en el verdadero Cristo, en aquel que salva de la ira de Dios, tiene que sumergirse en la palabra de Dios. Él es el creador, dice Juan y el apóstol Pablo, de todas las cosas. Él es el creador de todas las cosas. Del que creó los cielos y la tierra. Sustentador de todo ello. Usted puede mirar el cosmos, la hermosura, mirar la tierra. Todo fue creado por Él. Y fue creado para Él. Él es el dueño. Él es el heredero. Él es el sustentador. Él es el que llama las aguas del gran abismo y las derrama sobre la tierra, para que ésta pueda producir plantas para los animales y para el sustento humano. Él tiene vida en sí mismo, dirá Juan. Él tiene vida en sí mismo. ¿Quién puede tener vida en sí mismo? Solo Dios. Él es Dios. Todos nosotros tenemos vida y la hemos recibido de Él. Usted tiene vida porque la ha recibido de Él. El único que tiene vida en sí mismo es Él. Y Él la administra. Y Él da vida. Tanto en el plano vegetal, animal, y en el plano humano. Y Él da vida espiritual a todo aquel que acude a Él. Él es el eterno Dios, el poderoso Dios, que habita en luz inaccesible. Pero un día viene al mundo. Piense, el Todopoderoso, aquel que ni los cielos de los cielos lo pueden contener, aquel que está en el cielo, el que está aquí y en cualquier parte del mundo con todo su ser. Él, el que vino al mundo y nace en Belén como un niño,
pero Él era el eterno, el todopoderoso, el gran Dios, recostado en un pesebre. El apóstol dirá, grande es este misterio. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Él es divino. Él es humano. Su naturaleza divina nunca ha comenzado a existir, siempre ha sido, y es, y lo será, y lo será. En cuanto a su naturaleza humana, sí tiene un comienzo. Desde el momento que el Espíritu Santo viene al vientre de María y lo engendra, entonces su naturaleza humana comienza a existir. Junto con su naturaleza divina, para nunca más separarse. Y nace en Belén como un niño, pero era Dios, que se ha humanado con un propósito, a salvar a los pecadores. Y esto es palabra fiel, dirá el apóstol Pablo a Timoteo, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y eso quiere decir que estamos en peligro. Porque esa palabra salvación quiere decir rescatar a alguien, salvar a alguien de un peligro. ¿Y quiénes están en peligro? Son los pecadores. ¿Y quiénes son los pecadores? Todos, los descendientes de Adán. Somos nosotros, pues el pecado entra por él y por el pecado entra la muerte. Y así la muerte pasa a todos los hombres porque todos hemos pecado. Si podemos salvarnos de la muerte, entonces no necesitaríamos salvación. Pero una de las evidencias que somos pecadores es que la muerte nos espera. Hemos nacido, estamos viviendo y nos espera la muerte. Y el apóstol dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, bajo la ira de Dios. Y Jesucristo vino al mundo a salvarnos de la ira de Dios. ¿Y qué hace Él para salvarnos? Muere en la cruz. Pues en Corintios dice, Cristo murió por nuestros pecados. Hebreo dirá que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo. Y Él murió por nosotros, el justo por los injustos. Dios toma nuestros pecados, y los coloca en Cristo, en su espalda. Y eso fue allí en la cruz. Él tomó nuestros pecados y los cargó sobre su Hijo. Y el Hijo de Dios cargó con nuestros pecados allí en la cruz, entre el cielo y la tierra, clavado en aquel madero. Sus manos al madero, sus pies, sufriendo el dolor, el desprecio de sus propias criaturas, quien vino a salvar. Pero allí está Él. Y en esas 3 horas de tiniebla, Él sufre el desamparo de Dios, para que nosotros pudiéramos ser amparados, para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con Dios. Cristo fue desamparado. Y no solo eso, sino que las Escrituras nos enseñan que Él sufrió el castigo de Dios, pues la espada de Dios, de Jehová, se levantó contra Él para herirle, y fue por causa de nuestros pecados. La espada de la ira de Jehová se levantó contra Él para mancharse con su sangre.
para que nosotros pudiéramos ser salvos del castigo, de la ira, de la maldición. Pues el texto bíblico de Gálatas 3:10 dice, maldito aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y nosotros no hemos permanecido. Hemos quebrantado todos los mandamientos de Dios. El apóstol Santiago dirá, el que quebranta un punto se hace culpable de todo. Todos somos culpables. Todo ser humano está bajo maldición. Pero el texto bíblico sigue diciendo, Gálatas 3:13, pero Cristo nos redimió, nos rescató de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque el que no hizo pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado para que nosotros pudiésemos ser hechos justicia de Dios en él. ¿Qué debemos hacer? Creer en Jesucristo. Creer lo que Él es. Él es Dios, pero Él es hombre. Dos naturalezas en su ser. Tan Dios como el Padre, pero tan hombre como nosotros. Tiene espíritu de hombre, alma de hombre, cuerpo de hombre. Es un hombre. Pero en Él también habita toda la plenitud de Dios, encarnada en un cuerpo humano. Y Él, el que fue crucificado en la cruz, el que fue puesto allí en la cruz, y a Él se le cargaron nuestros pecados, y Él sufrió el desamparo, y Él fue castigado, Él murió. Él pagó la cuenta, Él dijo, consumado es. Fue sepultado, resucitó al tercer día, y Él manda a los suyos, diciéndole, después que Él resucita antes de subir al cielo, Él le dice a los suyos que era necesario que Él debía morir, ser sepultado, y que resucitar, y de resucitar al tercer día, para que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. El que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa de creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Primera de Juan 5:10 dice, el que cree en el Hijo tiene el testimonio en sí mismo. Es decir, aquel que cree en el Hijo afirma que Dios dice la verdad. Pero el que no cree, dice, le hace a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Él ha dado acerca de su Hijo. ¿Y cuál es el testimonio? Que Él ha dado vida eterna. Y esta vida eterna está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Es decir, el que cree en el Hijo tiene vida y el que no, no. Y aquellos que han creído, dice el 13, estas cosas he escrito para que vosotros sepáis que tenéis vida eterna. Para que creyendo tengáis vida eterna. Sí, podemos tener vida eterna y saberlo. Porque el que cree tiene vida eterna. Ese es su responsabilidad, creer en Jesucristo. Si lo rechaza, no tiene vida eterna, sino que la ira en este mismo momento sigue sobre usted. Y el profeta dice, Jeremías, escape de la ira de Jehová. Salve su vida de la ira de Jehová. Romanos 5:9 dice, por Jesucristo somos salvos de la ira. Los tesalonicenses, capítulo 1, versos 9 y 10 dice, que ellos se convirtieron de los ídolos para servir a Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, Jesús, quien nos libra
de la ira venidera. Solo Él nos libra de la ira de Dios. Aférrese a Él. Aférrese a Él, corra a Él. Y Dios dice, tus pecados son perdonados. En ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Dios bendiga su palabra en cada corazón. Bien, perfecto. Buenas tardes a todos nuevamente, espero se encuentren muy bien y damos nuevamente gracias al Señor por la oportunidad de tener esta preciosa reunión de predicación del Evangelio. Una reunión donde ya en la primera parte pudimos escuchar del Señor y su obra, cómo esa obra nos salva y nos da la vida eterna, a tal punto que nosotros para obtenerla solo debemos creer, depositar nuestra fe en Él. A veces esto resulta difícil de entender, dado que todo lo que hacemos en este mundo requiere un esfuerzo. Requiere diferentes tipos de inversión, por ejemplo, de tiempo, espacio, dinero, entre otras cosas. Y sobre todo nos encanta el reconocimiento, a tal punto que buscamos ese reconocimiento invirtiendo los factores que acabo de mencionar, ¿cierto? Anteriormente. Y lo hacemos porque de otra forma sería muy difícil obtener productos o servicios, ¿bien? De hecho, hay muy pocas cosas que actualmente son gratis. La mayoría se paga con dinero, con esfuerzo o con tiempo. Entonces, escuchar que algo tan grande, que un regalo de la envergadura que nos presenta el Evangelio sea gratuito y que además no se obtiene por reconocimiento, nos tiende a confundir. Y es por eso que hoy en día muchas personas, a pesar que las escrituras mencionan claramente que la salvación no es por obras, siguen realizando obras. Tal vez porque necesitan sentir que se han ganado un trozo del cielo o para sentirse un poco mejor que el resto. Entonces va la pregunta, ¿por qué razón buscamos a Dios? Las razones son infinitas. Hay un montón de necesidades que tenemos cada uno de nosotros. Pero a veces buscamos a Dios por las razones equivocadas. Puede ser que en esta tarde estemos buscando a Dios, ¿cierto? Pero con fines muy distintos a la salvación. Tal vez para sentirnos mejor con nosotros mismos al saber que una vez a la semana estuvimos en una reunión escuchando la palabra, o porque nos está yendo mal en la vida y creemos que por venir a un lugar así, Dios tendrá misericordia de nosotros, ¿cierto? Y nuestra situación financiera vaya a cambiar. O tal vez porque el Señor nos bendijo un día cuando estábamos cerca de Él, y como no estamos, ¿cierto?, cerca de Él, no estamos recibiendo bendiciones, y volvemos a su presencia solo por las bendiciones. Como les digo, hay muchas razones. Y lo importante, estimados, es siempre estar en su presencia. Y si no son creyentes, venir a este lugar, y espero que sea también para poder escuchar el Evangelio de Cristo y buscar la salvación. Esa es la razón por la cual tenemos que buscar a Dios. Y hoy leeremos la historia de personas que buscaron al Señor porque un día les dio alimento gratis y en abundancia, y querían más comida en abundancia, ante lo cual el Señor les da una enseñanza, y eso es lo que vamos a leer en esta segunda parte. Así que para esto vamos a ir al Evangelio de Juan. Vamos al Evangelio de Juan, el capítulo 6. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 6, y vamos a leer desde el versículo 22 al 29. Bien, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 22 al 29. Dice así la palabra del Señor. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al mar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús.
y hallándola al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Hasta acá la lectura de la palabra del Señor, y rogamos su ayuda para que en esta tarde, ¿cierto?, podamos explicar de forma correcta el Evangelio. El primer versículo, como podemos ver, el versículo 22, es una continuación del milagro de la alimentación de los 5.000. Allí el Señor multiplicó el pan y los peces, ¿cierto? Y miles de personas pudieron alimentarse, además de poder escuchar la palabra. Algo bastante valorable en esa época, sobre todo en una cultura tan religiosa y con una población tan pobre, bien producto de la explotación que hacían los romanos con sus provincias. Entonces allí el Señor suple las necesidades espirituales y físicas del pueblo, que lo escuchó ese día. Bien, y a raíz de esto, las miles de personas que fueron beneficiadas quisieron seguirlo donde Él fuera. Entonces, como nos dice el versículo 24, la gente, cuando no encontró al Señor, ¿cierto?, cercano al lugar del milagro, fueron a buscarlo a Capernaum, al otro lado del mar, ¿bien?, de Tiberias. O sea, la gente se tomó el tiempo de partir desde Tiberias a Capernaum por un tramo de aproximadamente 16 kilómetros, que eso sería más de 3 horas a pie, solo para poder ir a buscar al Señor. Aunque ellos cruzaron en barco, pero por supuesto es una hora cercana. Y esto, la verdad, a la vista nuestra puede ser comparado como cualquier peregrinación, ¿no es así? Ya sea ir donde el Señor y cruzar las distancias que sean solo para poder encontrarlo, a modo de mostrarle también a Él lo devotos que pueden ser al tomar esta decisión de ir y buscarlo realmente. Pero hay un detalle que muchas veces no consideramos al momento de acercarnos a Dios, y esto es a todos. ¿Y qué es? Es que Él conoce lo más profundo de nuestro corazón y sabe nuestras verdaderas intenciones. Ellos le preguntaron: maestro, ¿cuándo llegaste acá? Allí el Señor ve a estos hombres y no se toma el tiempo de responder la inquietud, sino que directamente les dice lo que está en lo profundo de sus corazones. Como dice otra versión, el versículo 26, les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. Y me atrevo a decir que muchas veces cometemos este error también. Cuando nos acercamos a Dios, vemos sus obras, lo que Él hizo en la antigüedad por los suyos y lo que muchas veces también hizo por nosotros en nuestras vidas, bendiciones de gracia universal, bendición por amor y misericordia que muchas veces hemos experimentado, pero el trasfondo de aquellas obras no les tomamos el peso que corresponde, y la verdad es que nos pasa a muchos. Y hay que ser honestos con esto y recordar, estimados, que el Señor conoce nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Así que, volviendo al pasaje, Él les muestra que no son honestos, que solo van por la bendición y no por el que bendice. Y entonces vemos una muestra del carácter de Cristo, que a pesar de lo interesados que estaban estas personas, ¿cierto?, en las bendiciones que Él podía darles, bien, les deja una enseñanza y los ayuda para que cambien su comportamiento. Y les dice, desde el versículo 27, voy a leer también en otra versión, especialmente la versión NTV, dice: no se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre, pues Dios, el Padre, me ha dado su sello de aprobación. Y este versículo es tremendo. Y nos deja una linda enseñanza. A veces nos preocupamos demasiado por las cosas que sí o sí se van a echar a perder, que en algún momento van a dejar de servir.
Como por ejemplo en este caso fue la comida, pero puede ser cualquier cosa. Aquí el Hijo de Dios nos dice algo que es bastante lógico. Pongan su energía en buscar la vida eterna, y la razón es clarísima, es eterna. Hay un sello de aprobación, una certificación de calidad, por así decirlo, por el mejor de todos, por el ser más confiable, Dios mismo. Las palabras que el Señor menciona aquí son validadas por el Dios del universo, el Eterno. Y si Él nos dice que podemos obtener la vida eterna, es que claramente es real y está validada por Dios. Entonces pongamos nuestra energía, nuestro ánimo, nuestra devoción en buscar lo realmente importante. No perdamos el tiempo buscando otras cosas. Eso nos dice el pasaje. Por ejemplo, cosas más prácticas, el dinero va y viene, la comida va y viene. A veces hasta se nos vencen cosas en el refrigerador o se nos rompen cosas que un día buscamos con tanta energía. Pero la vida eterna, no, estimados, eso jamás, jamás se va a perder. Y realmente da una esperanza única saber esto. Y es una linda enseñanza del Señor que nos deja en el versículo 27. Y en el versículo 28 aparece una actitud muy típica de nosotros. Como les adelantaba en el principio del mensaje, queremos hacer cosas, queremos trabajar para obtener una ganancia, y ellos, como dice, cierto, también en la versión que acabo de leer, dice, nosotros también queremos realizar las obras de Dios. ¿Qué debemos hacer? El Señor previamente les dijo que pongan su energía en buscar la vida eterna. Y ellos entendieron que debían hacer cosas para poder obtenerla, para ponerla en práctica. Que claro, es lo lógico desde nuestra perspectiva. Por lo tanto, buscan saber qué hacer. Tal vez asistir regularmente al templo y adorar, o ayudar al prójimo, o hacer ciertos sacrificios personales, o ritos, o cambios de comportamiento. ¿Y la verdad no les suena conocido esto? A veces queremos realizar las obras de Dios con cosas que nosotros conocemos de nuestro diario vivir, cosas que podemos realizar, pero la respuesta del Señor es categórica y única. Y es en lo que yo me voy a centrar en los minutos que restan. Y el Señor les responde en el versículo 29, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Como dice otra versión, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Por lo tanto, en esta tarde el mensaje es claro, estimados. Él no busca que vengas a reuniones con el propósito de obtener su favor o realizar obras para obtener su favor. Dios no quiere que sacrifiques hábitos de vida para que puedas obtener su favor, o que ayudes a otros y así Dios tendrá misericordia y te dará la vida eterna, o que seas mejor persona y tendrás este regalo. No, no es así. La única obra que Dios quiere que hagan es que crean en el que Él ha enviado. No hay otra obra, la única obra que quiere que hagan es que crean. Nada más. No se necesita hacer absolutamente nada más, porque no somos capaces de hacer nada más. No podemos agregar algo más a la salvación del alma. Es imposible, porque no podemos agregar algo que ya está perfectamente completo. No podemos agregar algo que ya está perfecto. Si agregáramos algo más por nuestra parte, ya dejaría de ser perfecto, porque Dios lo hizo perfecto, y sobre todo el que llevó a cabo esta obra, que fue Jesús de Nazaret, cuando pagó por nuestros pecados en la cruz. Él llevó la culpa en nuestro lugar y cargó con la ira que nosotros merecíamos. Y gracias a esa preciosa obra podemos decir que la salvación es gratuita, es universal y sin acepción de personas para todo aquel que cree en su nombre. Entonces, ante esta afirmación, ¿una limosna se puede comparar
a una obra tan perfecta como la cruz? ¿O simples tardes de lectura? ¿O la inversión de tiempo en reuniones o las oraciones fervientes realmente creen que se comparan a lo que Cristo hizo en la cruz? ¿Por qué creen que Dios es tan categórico en lo que nos pide? Porque nada se puede comparar a lo que el Señor hizo en la cruz. Y para esto un día el Señor, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, nos dice Filipenses, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y por cultura, historia y lectura sabemos que el Señor un día nació en Belén de Judea, en un pesebre, y caminó entre nosotros y estuvo allí en medio de su pueblo, y fue a la cruz un día para pagar por nuestros pecados. A él nadie lo obligó a dejar el cielo, a él nadie lo obligó a ser pobre. Él, siendo Dios, tomó forma de siervo y vino a servir y no a ser servido. Ese es Jesús. Esa es la persona que Dios nos manda que creamos. A Él debemos acudir por salvación. Lo único que nos pide Dios es creer en Él. ¿Creer qué cosa? Creer que un día murió en esa cruz, que llevó mis pecados en su cuerpo, que por mi culpa fue castigado, que mis pecados fueron presentados en esa cruz y por culpa de mis errores Dios descargó su ira en Él y murió para salvarme. Y que al tercer día resucitó de entre los muertos y ahora vive y ve el fruto de todo lo que hizo. Miles que creen y confían en su nombre y que hicieron caso a un mandato tan simple. La única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Nada más que eso. Ya es tiempo de dejar a un lado el orgullo. Sí, sí, nos encanta trabajar para obtener ganancia en algo, pero en esto no. No, aquí no aplica eso, estimados. Es tiempo de darnos cuenta que no podemos hacer nada por nuestra cuenta para que Dios nos regale la salvación. Debemos ya dejar de pensar que podemos marcar la diferencia y que Dios nos recompensará con vida eterna. Lo único, lo único que quiere Dios que tú hagas es que creas. Es que creas en Él, en quien Él envió. Y ese es Cristo Jesús. Cree, acéptalo. Busca a Dios por el motivo correcto. Si llegaste con otro motivo a esta reunión, estás a tiempo para redireccionarte y buscarlo a Él. Toma en consideración lo que escuchaste en la primera parte, lo que predicó nuestro hermano. Toma en consideración cómo el Señor nos da esa vida eterna y qué es lo que ocurre con aquellos que no creen. Toma en consideración lo que escuchaste en esta segunda parte, el cómo llegaste a este lugar y qué es lo que Dios pide. Toma en consideración esto. Estás aún a tiempo de redireccionarte y buscarlo a Él. Cree en Él. Dios te dio esta hermosa oportunidad para que escuches de su Hijo y de un mandamiento que es tan claro como el que he remarcado en esta tarde y que voy a remarcar por última vez. La única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Que el Señor, por supuesto, bendiga su palabra en esta tarde y de esa forma podamos escuchar la preciosa noticia de uno que pueda pasar de muerte a vida gracias a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Vamos a orar
para poder terminar la reunión. Nuestro Padre Celestial, nos acercamos a tu presencia. Damos gracias porque la obra de Cristo es perfecta. Damos gracias porque la obra de Cristo nos libra de todo pecado. Damos gracias porque la salvación es universal, es gratuita, y Dios no hace acepción de personas. Todos, sin importar la nacionalidad, sin importar la edad, ni ningún otro factor, puede acercarse a Cristo y proclamarlo como su Salvador. Damos gracias porque en esta tarde pueda haber salvación para todo aquel que cree. Rogamos para que tu Espíritu obre en los corazones de aquellos que no creen, que este simple mensaje, el único mandamiento que se ha remarcado, que crean en aquel que tú enviaste, pueda hacer efecto allí, en sus conciencias, en sus corazones, y puedan tomar una decisión en esta tarde. Ayuda a los padres. Damos gracias porque podemos escuchar tu palabra. Rogamos tu ayuda, rogamos tu dirección con la palabra que se ha entregado y damos gracias nuevamente. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.